Qué habilidad el poner apodos, ¿no? Viste que hay tipo que te pone un apodo y da en la tecla, porque vos podés ser medio socarrón y podés ser medio bulinero, pero cuando te pone un apodo y a 10 metros se nota que ese es tu apodo, ese es tu apodo. Che, muchos mensajes nos llegan al 11 3200 0530. Ahora los vamos a estar leyendo. Quiero mandarle un beso muy especial a Noé de Almagro, que dice: hola Jair, hoy llevando a mi gatita al veterinario te vi y te reconocí por tu voz. Un gran abrazo para vos y todos y todas. Milito por mi amada Cristina Libre. Noé de Almagro, me la crucé ahí por mi barrio. Te mando un beso gigante, Noé, por la avenida Díaz Vélez. Nosotros nos metemos a hablar de economía, porque como todos los lunes está el colega y amigo, el señor Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Cómo está, Germán? Acá te saluda Jair. ¿Qué hace, Jair? ¿Todo bien? Gracias por lo de colega. Ahí ya me alegraste la mañana. Colega, porque sos un cientista social, ¿eh? Vengo a romper el... Ah, A ver, sí, la economía es una ciencia social, estamos claros, por más chamullos que diga el presidente, pero tu formación de base es una ciencia social también, ¿no? sí. Yo soy politólogo de base y la economía y la ciencia política son dos ciencias sociales. Sí. Los economistas pretenden con una cierta matematización rudimentaria hacerse pasar por cientistas exactos, pero está alejadísimo de eso. Cómo nos engañaron tantos años, ¿no? Con que la economía... Si alguien te dice que la economía es una ciencia exacta, te está por No, cagar, así que hojaldre. agarrate la billetera. Fíjate Totalmente. si tenés la billetera, porque. Y hoy, capaz que. No sé si lo estás haciendo para darle un entre a la columna, pero vamos por ese lado un poco. A ver, dale, metete de lleno. No, yo tenía un recorte. O sea, me parece que hay varios temas esta semana. Está la cuestión del Fondo Monetario Internacional, pero a mí me parece que hay algo que es el veto presidencial al aumento jubilatorio, a la moratoria y a la emergencia en discapacidad. Es una síntesis muy buena de todo lo que es la propuesta libertaria, que tiene que ver con cómo justifica ese recorte, que es lo que yo les había propuesto, la justificación presidencial del costo de estas medidas, pero también la propuesta, lo que está detrás en términos más argumentales de la propuesta de no hay que hacer ningún esfuerzo para financiar nada, ni siquiera para garantizarle una vida digna a las personas que tienen más de 65, 60 años, digamos. No sé si, pero como vos arrancaste por lo de la ciencia exacta y la justificación que yo les había compartido era una cosa, bueno, no quiero spoilear, pero si tienen ahí el recorte, por ahí podemos arrancar por ahí. Nos mandaste un recorte para escucharlo. ¿Tenemos ahí el recorte que mandó el querido doctor Germán Pinazo, Charlie? A ver, lo escuchamos y nos metemos. De una fórmula denominada progresión geométrica convergente, con impacto intertemporal. ¿Se entiende? Yo lo repito así porque no caso un fútbol. Geométrica convergencia con impacto intertemporal. Así, Milei multiplicó, más o menos, o hizo esta fórmula, 17.000 millones de dólares, que es el costo de un año, creo, de esto, por 1,03 y los dividió por 0,05. Germán, si alguien te dice esto, salí de ahí. Es lo más cercano a un telar de la abundancia. Si vos metés 3 personas que pongan 5.000 pesos y vos ponés 5.000 pesos... No, por favor, digo, es el juego de las nueces, es un estafador a 20 cuadras. No. Yo digo verdad, yo no lo puedo creer, y hay algo que habla de mí en no perder la capacidad de asombro. Yo no puedo creer que una persona que se dedica a la comunicación hace, no sé, 40 años, más 30 Sí, años, seguro. pueda decir eso al aire. Y que nadie, yo creo que alguien en 30 años va a escribir la historia de este momento. Esto lo tiene que, alguien que diga progresión geométrica intertemporal, ahí no está que el costo le daba 350.000 millones de dólares, Por Dios. porque Milei había dicho en la rural que esto era un genocidio. Y entonces había hecho así, y Majul dice eso y divide por 4, suma por 5 y le da cualquier fruta, porque además, yo no quiero analizarlo en serio. Esta de progresión geométrica está bien, es una secuencia de multiplicaciones donde estudia el impacto no solo en un año, sino en varios años, pero justamente la idea es que si es converge, es, digamos, que no tiende a infinito, por eso le da un número finito, pero no explica de dónde saca ni nada, es una fruta, una cosa con nombres que aparentan ser serios, de un
de una persona que deberían ponerle una camisa de fuerza y encerrarlo si cree eso, de verdad. O sea, de verdad, o sea, esto yo no lo digo como una chicana. Alguien que piense que el costo fiscal del aumento jubilatorio, que esto que acaba de describir Majul que le pasó al presidente, y después ustedes se perdieron todo ese bloque, porque muestra una servilleta con unos garabatos de Milei como si fuese un inédito de Picasso. Es un disparate absoluto, es una cosa desopilante. Porque el impacto, digamos, porque esa forma de contar podría aplicar para cualquier cosa. Si yo divido por 4, por 5 y por 8, para empezar, no son 17.000 millones de dólares, ¿no? Para empezar, Bien. el costo anual, el aumento del 7,2% de las jubilaciones, del bono, de la moratoria y de la emergencia en discapacidad, con suerte, hay que ver qué estimación haces del PBI y qué estimación haces del tipo de cambio, que ya está más cerca de 1.400, por lo tanto van a ser menos dólares, pero con suerte podría llegar el costo fiscal de todo, del bono, repito, de la moratoria, del aumento y de la emergencia en discapacidad, a los 11.000 millones de dólares en un año. No, estamos hablando de 1,4%, 1,7% del PBI, el aumento de las jubilaciones es 0,4% del PBI. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, la primera cosa que yo te diría es, solo con la eliminación de las retenciones se podría haber aumentado los jubilados, para empezar. Claro, claro. ¿No? Y ahí es donde se empieza a mezclar, por eso yo te decía que detrás de este veto está está muy sintetizado lo que los libertarios nos proponen. Primero, los libertarios nos proponen terraplanismo. Nos proponen un tipo que dice cualquier disparate, se hace pasar por científico y así valida algo. O sea, decir que estos son 17.000 millones de dólares o 350.000 millones de dólares, que hay una convergencia intertemporal de no sé qué, es realmente para meter a alguien en un psiquiátrico y encerrarlo, si se lo cree. Después, lo segundo, los tipos lo que nos están diciendo es que no alcanza para aumentar a los jubilados, pero sí para bajarle a las retenciones, o sí el año pasado para modificar los bienes personales a los sectores más ricos de la Argentina, y la modificación de los bienes personales fue de alrededor de 0,4 o 0,6 del PBI, que también con eso se podría haber pagado el aumento de los jubilados, ¿no? Y lo tercero, y lo que está de fondo, es la cuestión que Milei siempre nos dice lo mismo, porque Milei lo que está haciendo es, primero le baja a los ricos, no baja todos los impuestos, baja bienes personales, elige a quién bajar. Pero después lo que él está diciendo es, él hace una trampa, dicen, ustedes son unos asesinos porque piensan un gasto, pero no dicen cómo financiarlo. Y nosotros sí le decimos cómo financiarlo. Le decimos, Javo, no baje las retenciones, o le decimos, Javo, no modifique los bienes personales, o le decimos, Javo, mirá a Chile, que cobra casi el doble de lo que cobramos nosotros el impuesto a las ganancias a las corporaciones y a las empresas. El doble cobra Chile el impuesto a las ganancias a las corporaciones que Argentina, con lo cual ahí también podría financiar todo este paquete, incluso lo podría financiar 2 veces este paquete, cobrando impuestos a las ganancias a las corporaciones como cobra Chile. No estoy diciendo como hace Maduro, como hace Xi Jinping, o no sé. Entonces, para empezar, hay un montón de formas como financiarlo, pero lo que está de fondo y a lo que apela este gobierno, y en ese sentido es efectivo, ya lo dijimos varias veces, es que buscar un chivo expiatorio para justificar que nadie tenga que hacer ningún esfuerzo por otra persona, digamos, ¿no? El gobierno te dice a vos que el Estado argentino está quebrado porque en algún momento decidimos que una persona que no había hecho aportes, por cualquier motivo, yo no quiero empezar a decir no hizo los aportes porque no se los pagaron, porque aunque no haya hecho los aportes porque trabajó en negro, yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que todas las personas que tienen más de 60 años no se mueran de hambre, no importa los aportes que hicieron. Eso es lo que está en discusión y es el fondo de la discusión acá. Si nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que la gente de más de 60 años no se muera de hambre. Y lo segundo, y Milei dice que no, nadie tiene que poner un mango para nada. Pero lo segundo es que además está todo revestido, repito, de toda una serie de falsedades, ¿no? Porque esto ya lo hemos dicho, pero es importante volver a repetirlo. El año pasado, con toda la moratoria que hicieron los UCA, todo lo que financiamos nosotros a las abuelas que no hicieron aportes porque eran amas de casa y yo qué sé, se gastó en jubilaciones y pensiones alrededor de 6 puntos del PBI. 6 puntos del PBI no es nada quebrado. Estados Unidos paga 7 puntos del PBI, Italia paga 15 puntos del PBI, la OCDE paga en promedio 8 puntos del PBI. No hay nada quebrado en 6 puntos del PBI, digamos, ¿no? Pero bueno, quería hacer un repaso entonces. ¿Qué es lo que vetó Milei? Vetó una miseria, digamos,
y lo justifican de este modo y nos hacen esta propuesta. Y sí me parece que hay que poner ahí en algún lugar, no naturalizar este tipo de justificaciones. Ya no me acuerdo. Progresión geométrica intertemporal convergente. No puede pasar desapercibido, me No, parece. es tremendo, y es tremendo como, digo, desde el uso de las falacias, ¿no? De conceptos científicos aplicados para defender conceptos de la anticiencia. La falacia es un concepto de Arthur Schopenhauer, todos los que estudiamos alguna vez algo de semiótica, entendemos que hay algo de eso, pero bueno, ¿cómo se nutre estos elementos para abonar a la anticiencia, al oscurantismo, al mesianismo? Germán, te quiero preguntar por el FMI, pero mirá la intro que te voy a hacer. ¿Viste la película A Puertas Cerradas? Por ahí no me acuerdo con ese título, no, me parece que no. A Puertas Cerradas es una película que trata sobre la negociación de la deuda griega. La recomendó acá Martín Piqué, No la yo vi. tomé nota y la fui a ver. Es la historia de Yanis Varoufakis, que es una especie de Germán Pinazo griego, un intelectual de izquierda, economista, en este caso Pinazo es politólogo, pero economista que es el encargado de ir a negociar con la Troika, con el Banco Central Europeo, con el Fondo Monetario y con la Unión Europea, si no me equivoco, las posibilidades de negociación que tiene Grecia, endeudadísimo hasta los tuétanos y con la presión política de Alemania. Y el libreto es el mismo. Le piden baja de jubilaciones, le piden aumento de impuestos directos, le piden desalojos en las propiedades con deudas, y la verdad la película es muy buena, te la recomiendo si tenés ganas de verla, porque te muestra cómo el establishment internacional termina acogotando al gobierno griego, que bueno, después el gobierno griego toma sus decisiones, ¿no? Pero cómo lo condiciona tomando deuda para bajar salarios, se produce menos, tienen que volver a tomar deuda y te muestran ese círculo vicioso que lleva a lo que es hoy Grecia, un país totalmente dependiente y endeudado. ¿Qué pasa ahora con el FMI y nuestro país, Germán? Bueno, es un capítulo más, ahora sin ningún tipo de vergüenza de lo que viene haciendo el Fondo Monetario Internacional desde Macri a esta parte, que es hacer préstamos totalmente irregulares, digamos, totalmente fuera de sus propios libretos para sostener políticamente un gobierno, digamos, ¿no? Ahí se animaron a poner un pie de página que, con un criterio de devengado y no de caja del presupuesto, no hay superávit, sino que hay déficit, digamos, ¿no? Porque si uno contabiliza los intereses que se capitalizan, que vuelven a generar intereses, digamos, que ocurren en esta gestión, pero no se pagan en esta gestión, pero que, como el mismo Jabo lo ha dicho, son lo más inmoral que puede hacer un político. Argentina tiene un déficit de 1.2 del PBI y no un superávit, como ellos dicen todo el tiempo, porque justamente están emitiendo deuda y esa deuda después vuelve a generar otra deuda. Pero lo que han hecho es eso, bajar las metas que ya, lo que no ha podido cumplir, que es la acumulación de reservas, le han puesto unas metas mucho más laxas para que las pueda cumplir y para que no tenga el Toto Masterclass ya en la primera revisión, 5 minutos después de que le dieran la plata hace 3 meses, cuando estaba por explotar, que no tenga que pedir un perdón en la primera revisión, digamos, ¿no? Pero es lo mismo que han hecho siempre, solo que más, siempre no, en estos últimos 5 años. Yo creo que Argentina en ese sentido debe haber sido una lección para ellos, porque Argentina pagó la deuda y la idea es que ahora no la pueda pagar, que no la pueda pagar bajo ningún punto de vista y que Argentina no sea más un ejemplo de nada. Argentina ahora es un ejemplo de todo lo contrario, son los países recontra mega más endeudados con el Fondo Monetario Internacional y el fondo jugando fuerte electoralmente. Yo lo que creo, ahí hay una parte del peronismo que está diciendo que no hay que pagar por encima de la cuota. Hay varias irregularidades que ocurrieron en el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, tanto en el original como irregularidades que tienen que ver con cómo se gestionó en términos de la legislación doméstica. El préstamo original de Macri se tomó una deuda que estaba por encima de la deuda permitida por la ley de presupuesto que en ese momento estaba vigente, no se tomó acorde a la ley de procedimiento administrativo. Eso en lo que tiene que ver con nuestra ley, y en lo que tiene que ver con la regulación del fondo, se tomó 3 veces lo que el fondo podía prestarle a Argentina según su cuota, y se prestó para sostener el tipo de cambio en el contexto de una corrida, lo cual está taxativamente prohibido. Y hay algo ahí que tiene que ver con los criterios internacionales sobre deuda odiosa de Naciones Unidas, del Banco Mundial, que cuando eso ocurre en conocimiento del acreedor, el país puede apelar a Naciones Unidas, de la cual forma parte el Fondo Monetario Internacional, y reclamar esa deuda como odiosa, porque el acreedor, tanto por las declaraciones de Claver Carón, en las declaraciones en su momento de Lagarde,
o ahora de la misma autoridad del Fondo Monetario Internacional que dice tienen que votar al jabo en septiembre, el acreedor es perfectamente consciente de que toda esta deuda viola tanto la ley doméstica como los estatutos del fondo. En el caso del nuevo préstamo que dieron al gobierno de Milei, viola claramente la ley que aprobó el Congreso durante el gobierno de Alberto Fernández, que decía que la nueva deuda tenía que pasar por ley, y no pasó por ley, pasó por un decreto, digamos, ¿no? O sea, viola todo, y el acreedor es perfectamente consciente. Hay una parte del peronismo que dice que solo tenemos que pagar lo que dice nuestra cuota, pero que creo que tenemos que tratar de judicializar todo. Digamos, no está bueno el antecedente que vos traes, digamos, no el gobierno en ese momento de Grecia era un gobierno que venía a plantear una discusión sobre la deuda y no lo pudo hacer. Y no digo que sea fácil, debe ser prácticamente imposible hacerlo, pero bueno, también es imposible tener algún proyecto de país viable con este nivel de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y los condicionamientos que, como vos bien decís, te pone. Con lo cual, si no arrancamos por lo pronto usando los argumentos que los organismos internacionales dan para declarar, para considerar una deuda ilegítima y odiosa, son los argumentos de ellos. Usémoslo, después si perdemos, perdemos, pero los argumentos están todos ahí. La deuda esta es ilegítima y odiosa, es así. Según Naciones Unidas, según el Banco Mundial, nosotros podemos decir que esta deuda es ilegítima y odiosa. Si después perdemos, bueno, qué sé yo, perderemos. Pero por lo pronto digamos lo que es, porque si nosotros arrancamos negando lo que ellos mismos dicen que esto es, estamos medio en el horno. Totalmente, nadie gana una pelea que no da y los muertos no pagan, dijo en algún momento Néstor Carlos Kirchner. Germán, un gusto como siempre charlar contigo y nos vemos de nuevo el lunes que viene. El gusto es mío, Jair. Hablábamos con Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bonavita en la 530.